Generalmente en la vida material se enseña que hay que trabajar para dejar un legado material. Y de hecho estamos preocupados muchas veces qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Y comenzamos a tratar de asegurar la parte material, que yo no quiero decir que no es importante. Pero la pregunta de esta noche, ¿qué hay de la parte espiritual? ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dar? Y yo quisiera dejar en nuestras mentes ahora esta palabra del Señor que nos anime a levantar una generación para Dios. Y el texto bíblico está en Jueces, capítulo 2 y el versículo número 10. La primera parte de este versículo me recuerda que yo en esta tierra no soy eterno. Y si usted tiene ya Jueces 2:10, la primera parte del versículo dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Eso significa, se murieron, pasaron de esta tierra, sus obras llegaron hasta ahí. Y esto nos debe generar una conciencia, y es el hecho de que el pueblo de Israel sigue existiendo hasta el día de ahora, y es la continuación de una serie de herencias espirituales que Dios dio al pueblo a través de cada familia y a través de un sistema establecido por Dios para promover la fe como un estilo de vida, no como una religión. Porque la fe no es algo que usted toma cuando entra a la iglesia y la deja en algún lugar de la puerta de salida. La fe es algo que el Espíritu de Dios está formando en nosotros. Y dice incluso la Biblia que la fe se perfecciona en medio de las pruebas. Lejos de que la fe pueda menguar cuando las pruebas vienen, la fe aumenta en nosotros. A ninguno nos gustan las pruebas, pero la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice Santiago. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido probados? ¿Verdad? Eso significa que hemos pasado por periodos de dificultad, donde pensamos que nos vamos a morir, donde pensamos que nos va a pasar una serie de cosas, pero resulta que salimos de ahí y salimos en victoria porque el poder de Dios se perfecciona en las pruebas. Así que, mis queridos hermanos, la generación de valientes que comenzó a conquistar la tierra en el libro de Josué pereció. Incluso Josué, que era un líder dinámico, que tenía una influencia tremenda sobre el pueblo, murió cuando cumplió 110 años. Hoy ya casi nadie vive esos tiempos con la lucidez y con el dinamismo que Josué lo vivió. Pero sí quiero decir que la conciencia que debemos tener es formar una generación que experimente a Dios y conozca la fe a través de la experiencia dentro de la familia y a través de la experiencia dentro de la iglesia del Señor. No estoy hablando simplemente de poder definir qué es la fe. No me refiero a predicar quizá todos los días Hebreos capítulo 11, porque ahí se da una definición de fe y el resto de versículos comienza a dar una aplicación de cómo la fe sostiene y mueve todo el panorama de la revelación de Dios y de la vida. Me estoy refiriendo, mis queridos hermanos, a que nosotros llenemos nuestro corazón de fe y pensemos cómo transmitir con el estilo de vida la fe en Dios. Notemos que cuando Josué falleció, por alguna razón él no designó sucesor. Él había sido el predecesor de Moisés, pero Moisés se preocupó para que al partir él hubiera un líder para el pueblo.
Algunos tratan de interpretar esta situación no como una negligencia de Josué, sino como la efectividad del sistema de jueces que Moisés mismo había recibido de parte de Dios como la solución para el liderazgo del pueblo. Sin embargo, Josué por alguna razón no designó sucesor y así se apertura un periodo donde hay múltiples líderes que están tratando de llevar la ley de Dios no solamente como una palabra. Imagínense ustedes que la señal de tránsito que dice alto está ahí escrita, pero nadie respeta eso. ¿Qué va a pasar si solo la señal de tránsito está, pero no se respeta? Van a haber accidentes, va a haber muerte. Entonces el liderazgo de los jueces no solamente era decir como transmisores, como encender una grabadora, sino que la función de ellos era hacer conciencia y dar el ejemplo cómo se vive la ley de Dios. Entonces muchas veces transmitir la fe para nosotros se ha vuelto cosa de una repetición o una enseñanza, pero no de un estilo de vida. Si nosotros pudiésemos traducir al tiempo de hoy las palabras del escritor del libro de Jueces en referencia a la frase que caracterizó la vida de Josué, tendríamos que pensar que había una inscripción en la lápida de Josué que le marcaba como siervo de Jehová. Y esto también hace una conexión que Josué no fue el primer líder, sino que desde Adán hasta Josué Dios ha usado personas para guiar a su pueblo. Y piense que cada estructura de una comunidad, ya sea iglesia, familia, trabajo, siempre hay líderes que están tratando de dar orientación. Entonces Josué era un siervo de Dios en medio de una generación anterior, pero cerca de una nueva dinámica de líderes. El pueblo estaba acostumbrado a tener un caudillo, un regente, como le llaman algunos comentaristas de la Biblia, pero ahora estaban ellos asumiendo responsabilidades que habían sido modeladas fielmente por Moisés anteriormente, ahora por Josué, y que a través de las profecías de Isaías en el capítulo 52 y 3 y versículo 13 e Isaías 53, 11, también era un anticipo del Mesías prometido, al cual se le llama el siervo del Señor. Así que, mis queridos hermanos, a los 110 años Josué falleció, fue sepultado, así lo declara la Biblia en Josué 19:50 y el 24:30, y se dice que el lugar de su sepultura estaba a 29 kilómetros al noreste de Jerusalén, pero la enseñanza que nos deja esta primera parte, y toda aquella generación también fue reunida, significa que no basta con los líderes que ya están, porque son temporales. Es necesario que cada uno tome las riendas de liderazgo en las áreas donde Dios lo ha colocado. Si Dios le ha dado una familia, usted es líder de esa familia. Y quiero trasladar eso a todos. Si usted es el hermano mayor, usted es el líder, no para pegarle al hermano menor, sino para cuidarlo. Así como Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? La respuesta es sí, porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, cuando la familia vive en Cristo, todos somos responsables los unos de los otros. Asuma liderazgo. Si aparte de tener en su hogar una estructura donde se necesita su función,
usted recibe una designación como líder en la iglesia, quiero animarle que trabaje para glorificar a Dios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sirva a Dios, y hoy voy a decir, sirvamos a Dios y demos un ejemplo de cómo se vive la fe en la cual nosotros creemos. La Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe, pero ese versículo no quiere decir que nosotros no podemos dar fruto. El fruto es el resultado de tu comunión con el Señor. El fruto es lo último que se mira en un árbol. Un árbol es atractivo cuando tiene frutos, pero muchas veces pasa inadvertido cuando es una plantita pequeña que ni siquiera se sabe de qué es. Pero ese periodo embrionario de ese árbol que llega a ser grande y llega a dar fruto es importante porque es donde echa raíces que le permiten crecer y dar fruto. Así que necesitamos nosotros arraigarnos en el Señor, porque Pablo le dice a Timoteo que en ausencia de un padre, su abuela y su mamá fueron pilares en la fe para un hombre joven que se llamó Timoteo y que Dios le usó para ministrar en la iglesia del Señor como un pastor. Y me llama la atención porque Pablo le dice a Timoteo: en ti también habita una fe no fingida, fe no fingida. En ti habita una fe auténtica que te fue modelado por tu abuela Loida y por tu madre Eunice. Sin duda que Loida y Eunice levantaron una generación de un hombre que trascendió quizá a otros que su papá no se involucró en su vida, pero que ellas asumieron liderazgo y que fueron ejemplo de la fe. Y aquí viene lo preocupante, porque la primera parte del versículo dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y la segunda parte del versículo dice: y se levantó después de ellos otra generación, y aquí viene lo lamentable, que no conocía a Dios. Y alguien dirá: ¿por qué? Si el pastor de esa iglesia era Josué, hijo de Nun, que era un gran guerrero, que le dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Usted cree que esa generación no vio señales? ¿Usted cree que la generación de Josué no tenía cosas que contar si ellos amanecían cada día y lo primero que había era el maná del cielo? Pero el problema fue que esa generación no se encargó de la generación de sus hijos. Y yo creo que es una trampa en la cual podemos caer cuando nuestra primera prioridad es solamente lo material. Y yo no digo que lo material no es importante, pero la Biblia no dice que primero es lo material y después lo espiritual. La Biblia dice que primero es lo espiritual y lo material es algo que está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? Porque Él es el dueño de todo y yo soy un administrador. Necesitamos volver al orden de la estructura. Y voy a decir un versículo que usted ya conoce. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso tiene 2 connotaciones. Número 1, mi dependencia de Dios. Y número 2, mi obediencia a las leyes del reino. O sea, no se trata solamente de venir a los cultos. Si aquí hubieran cultos de lunes a domingo, yo les diría: vengamos todos. Una bendición. También eso es parte de una fidelidad. Pero la connotación del versículo significa fidelidad en obedecer las leyes del reino de Dios. Y eso va mucho más allá de los artículos o normas que nosotros podamos tener. Porque por si usted no lo sabe, las normas han sido dadas para aquellos que no se sujetan a lo espiritual.
Porque para el que se sujeta a lo espiritual no hay normas, porque vive en obediencia. Pero las normas nos recuerdan qué tan lejos estamos nosotros de la fe y de la voluntad del Señor. Así que el surgimiento de esta nueva generación es preocupante porque fue una generación infiel que creció viendo las señales milagrosas de Dios en el pueblo. Esto reduce las señales, jamás. Eso solamente nos dice que si nosotros dejamos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho, corremos el riesgo que nuestra generación no siga el ejemplo. Y de ahí que la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Esta generación fue una generación distinta a la de Josué, porque esa generación surgió sin fe. No conocía a Jehová, dice el versículo número 10. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y no creen ustedes que eso es admirable? Es admirable porque nosotros conocemos las historias del pueblo de Israel, pero sus hijos, los hijos de los que vivieron esto, simplemente habían pasado por alto estas situaciones. Así que, hermanos, esta generación surgió sin fe, no conocía a Jehová ni sus obras. Y podemos creer que uno de los fracasos de la generación anterior fue dejar de hablar la palabra del Señor. En Deuteronomio 6:7 Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿las repetirás a quién? A tus hijos. Yo no digo que el evangelismo está malo, el evangelismo es prioridad uno. Pero comienza ¿a dónde? Con nuestros hijos. Ahí hay almas en el hogar, ¿verdad? Por eso Dios dice, las palabras que yo te mando a ti hoy, ¿a quién se las vas a repetir? A tus hijos. Ahora yo hago una pregunta de evaluación, no me contesten por favor. ¿Cuáles son las palabras que están sonando en nuestras casas? ¿Cuáles son las voces que aparecen en nuestra casa? Y yo ahora quizás alguno me dirá, hermano, usted va a comenzar a meterse en cosas que no lo han llamado. Pero yo no me estoy metiendo, yo solamente le estoy diciendo. Si esto no es para usted, usted diga amén, porque no es para mí. Pero si se siente aludido, diga amén también, porque Dios me ama tanto que Él quiere guardar mi vida y la de mi familia. Yo sería egoísta de mi parte si yo quiero terminar bien y no quisiera ver a mis nietos caminar por la senda del Señor. ¿No creen que es egoísta? Yo me quiero salvar, pero mis hijos ya están grandes, que Dios vea qué va a hacer con ellos. Esa no es la perspectiva de Dios. Dios quiere salvarte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tu descendencia, mi querido hermano. Ese es el deseo del Señor. Aleluya. Por eso Dios dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Qué es lo que suena en nuestros hogares? Los teléfonos, YouTube Music no es malo, pero ¿qué suena ahí? ¿Qué es lo que se está transmitiendo? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué está sonando en nuestras casas? Ay, hermano, algo le cayó mal, quizás la botellita de agua que se está tomando. Y es real que debemos tener equilibrios. Pero el problema de esta generación fue la desobediencia. Porque Dios les dijo, tienes que expulsar a tus enemigos que están ahí porque ellos tienen dioses ajenos y la influencia de ellos va a afectarte a ti. Ahora, nosotros a veces creemos que Dios es como nosotros, pero Dios es un Dios serio.
Dios es un Dios celoso, Él es todo amor, pero Él es celoso. Él no se enoja simplemente porque le ha ido mal en el día y se va a descargar con el primero que aparece. No, eso somos nosotros, Dios no es así. El día está como yo estoy, ¿verdad? Si yo estoy bien, el día está bien. Si el día está mal, yo también estoy bien mal y ni me hablen, pues. Y máxime si uno tiene una enfermedad de esas de que afecta el temperamento. Sí, puede ser que en 5 minutos usted se esté riendo y llorando de la risa, pero a los otros minutos usted esté que se lo lleve el enemigo de las almas, ¿verdad? El mandato de Dios era repetir las palabras, pero no para memorizar solamente, sino para recordar los mandamientos de Dios. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes oyen mi voz y guardan mi palabra, ustedes serán para mí un especial tesoro. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios valora la obediencia. Y la obediencia te protege a ti y también protege tu vida y tu familia y tu futuro. No solo nos preocupemos por el legado material. Bendito Dios por aquellos papás que les han dejado aunque sea unos ahorros a sus hijos, una casita, ¿verdad? Y que los hijos no se están peleando. Porque si les dejaron esas cosas y se están peleando, les faltó la herencia espiritual. ¿Verdad? Bueno, gracias Señor por esos pocos amenes que han habido. Significa, hermano Daniel, que estamos pegando en el blanco, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, el entorno, el ambiente espiritual tiene que trasladarse a donde nosotros estemos. Porque la presencia de Dios está aquí, la presencia del Señor está en la casa, está en el trabajo, y donde usted anda está el Señor. Y donde usted está y el Señor está, es un lugar de bendición. Pensemos en eso. Usted se mira, pero su cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y no es algo donde Él llega por momentos. Quizás a los lugares Él se deja sentir en algunos momentos, en la alabanza, en la oración, en la predicación, pero permanentemente el Espíritu de Dios está en su vida. Él es el que está hablando. Él es el que está diciendo: mira esto, piensa en esto, ten cuidado con esto. Pareciera que es nuestra mente, pero cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa nuestra mente para hablar a nuestra vida. Pero ¿qué está llenando el entorno? Necesitamos reconocer la importancia de la influencia espiritual en la vida de nuestra familia. Y hoy quiero delegar a estos niños que están aquí, los que todavía están despiertos. Los que no, pues mañana es sábado y se levantan tarde, ¿verdad? Vean esto. Usted es responsable de su hermanito menor, pero si usted es el menor y ve que el mayor hace algo malo, cuéntele a su papá y cuéntele a su mamá. Y eso no es chisme, eso es protección. Eso es protección. Pensemos en lo importante que es el cuidado mutuo los unos por los otros. Por eso Dios dijo: y repetirás esta palabra a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes. Y como ahora todos somos teólogos, ¿verdad? Con certificado de TikTok y de YouTube. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente? Antes se podía, hermano, porque los papás le enseñaban a los hijos el oficio. Pero hoy no se puede. Porque uno se va todo el día y los muchachitos allá están en la escuela y que les enseña el profesor.
Y yo por eso lo llevo a la iglesia para que allá le enseñen. Gloria a Dios que en la iglesia, como dijo Pablo, tiene que ser columna y apoyo de la verdad. Y eso va a influir, porque las vidas son cambiadas por el poder del Espíritu de Dios y por la palabra. Pero ¿qué hay de la influencia de los padres a los hijos? Esta generación no afectó positivamente a la suya y que crearon una generación infiel, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. Porque muchas veces nuestra lectura de la Biblia no pasa de ser solamente eso, una lectura dentro de una rutina incansable de cosas que hay que hacer. Por lo tanto, entendemos nosotros que no conocer era negar que el pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Más bien, el significado del versículo es no reconocer. ¿Ya le ha pasado a usted que ve a alguien que aprecia y que lo conoció hace años y lo mira y usted le dice, hola Pablo, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Y Pablo le dice, yo no soy Pablo. Eso es no reconocer. Negar, desconocer, ignorar voluntariamente. No es que Dios dejó de actuar en el tiempo de los jueces. Las personas dejaron de darle lugar a Dios porque los padres descuidaron eso y ellos no estaban influyendo de manera positiva porque sus antecesores lo que hicieron fue que en las ciudades que Dios les dijo, expulsa a los extranjeros, ellos dijeron que se queden con nosotros y que paguen impuestos. Nuevamente valoraron lo material y no la palabra. Y era buena idea, ¿cierto? ¿Qué cuesta si ellos son malos? Que paguen. Si esto es para Dios, aquí vamos a embellecer el tabernáculo. De aquí va a salir para el incienso de los impíos. Pero lo que pasó fue que los impíos tenían algo que se llama influencia espiritual por el pecado. Y ellos tenían ausencia de reconocimiento, del reconocimiento del señorío de Dios en sus vidas. Y aunque esas son decisiones personales, sus padres decidieron no obedecer y abrieron una puerta para que la ruina permaneciera en medio de ellos. No se preocupe que esto tiene final. Dije yo 35 minutos y ahí vamos a llegar, porque los veo que están despiertos, ¿verdad? Vaya conmigo brevemente a Proverbios 3 del 5 al 6. ¿Cómo podemos nosotros revertir la ausencia de una influencia espiritual positiva? ¿Cómo podemos revertir, la ausencia sí? ¿Cómo podemos revertir la ausencia de una influencia espiritual positiva? Bueno, volviendo al camino de la obediencia. Hay oportunidades, hermanos, hay salvavidas, pero no me vayan a contestar porque cuando yo ando cansado a veces me entristezco cuando oigo las respuestas. Yo me quiero ir contento hoy. ¿Cuántos están leyendo el reto de la Biblia 365? ¿Cuántos están leyendo los devocionales Tiempo con Dios? No me vayan a contestar los niños. ¿Cuántos niños en su casa les están leyendo las lecciones día a día de la palabra del Señor? No me conteste. Ahora yo le quiero decir, gracias a Dios por esos salvavidas que aparecen para recordarnos que lo espiritual es importante. Gracias a Dios por esos
llamemos así momentos. Porque yo dije hace unos minutos, los teólogos de hoy dicen, no, porque ahora ya no se puede. Pues esos son los momentos importantes. Cuando nuestros hijos vienen a casa de la escuela, ¿cómo te fue este día? ¿Cómo van los estudios? Entrar al web familia para ver las notas y darse cuenta los récords anecdóticos que les hacen a nuestros hijos. Son momentos para decirle, hijo, aquí dice el profesor que tú no contestas bien. Y son oportunidades, no para decir, este muchachito me va a dar un infarto, quítate de aquí, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros sentimos como que estamos levantando pesas, ¿verdad? Que nos dan una gran fuerza. Momentos de enseñanza. Formar una vida. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, de día y de noche, momentos de enseñanza. Si hay niños en las casas y hay hermanitos, se pelean, hermanos. Solamente piense que vienen de dos mundos, el mundo del papá y de la mamá, dos mundos diferentes, dos familias se han juntado ahí. Y uno dice, pero que no son hermanos, ¿cómo no? Pero vienen de un papá diferente y una mamá diferente. Entonces los niños a veces se dan unos trompones como que se son enemigos, un puñetazo, ¿verdad? Se dan unos puñetazos, uy, hasta uno le dice al otro, te voy a matar. Y los papás están ahí. Así eran mis hermanos y nunca se mataron. No, aprovecha el momento de enseñanza y dile, hijo, él es tu hermano. Tienes que respetarlo, hacer valer su autoridad, ¿verdad? Guiarlos, orientarlos. Hermanitos que no se hablan en la misma casa, después van a los trabajos y no se hablan. Y ya no quiero hablar cómo vienen a las iglesias y no se hablan. Pero ese es tema de otro día. Porque la formación viene desde un hogar cristiano. Hablarás de ellas estando en tu casa. Bueno, ya me queda menos tiempo, pero se estaban durmiendo. Entonces tengo derecho de hablar un poquito más. Preste atención, Proverbios. ¿Cómo podemos revertir la ausencia? Confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo se llama eso? Fe. Confianza es creer. Pero nosotros hemos creído que nuestros métodos son mejores porque son mis caminos que son conocidos. Pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y vea lo que dice la segunda línea. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí usted tiene dos caminos. ¿Cómo revierte la ausencia de influencia? Confiando en el Señor con todo su corazón, creyendo que la palabra de Dios sí funciona. A veces tenemos duda, hermano, ¿será que le puedo servir a balista a este señor desconocido que ha venido a pedirme un favor? Dice la Biblia, no le sirvas de fiador a tu hermano porque te van a quitar hasta la cama. Ya tiene usted un consejo. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y si hago la excepción, está bien, pero ya la Biblia le dice qué es lo que puede pasar. Usted me pregunta a mí, posiblemente yo le diga, piénselo, sí, no, pero la Biblia le dice, ok, si lo haces por el desconocido, vas a pagar hasta el último cuadrante. Fíate de Jehová en todo tu corazón. El Señor dice que es malo. Si la Biblia, si la palabra de Dios dice que eso es malo, no lo hagamos, no probemos. ¿Acaso nosotros nos metemos en un camino que dice camino cortado, que va al precipicio? Y usted dice, voy a ver si es verdad porque yo soy incrédulo. No. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Si Él dice no lo hagas, no lo hagas, no pruebes. Incluso dice ni lo mires ni lo toques. Deja lo malo lejos de ti y abraza la presencia de Dios todos los días de tu vida. Y no le diga a los niños, experimentá a ver qué sale. Eso es lo que el mundo está haciendo, probando aquí, probando allá. Pero fiarse del Señor con todo el corazón significa aceptar la palabra de Dios como guía en nuestra vida. No te apoyes en tu propia prudencia.
Y vea lo siguiente, reconócelo en todos tus caminos. Pero ahí está el detalle, hay muchas decisiones que tomamos y no le hemos preguntado al Señor. No lo hemos consultado con el Señor. Pero a mí me parece que está bueno. A mí me parece que eso es. Y yo no digo que entremos en dudas, pero que tengamos discernimiento de la voluntad del Señor. Hay decisiones que pueden esperar en nuestra vida para tomar la mejor alternativa y hay otras que vamos a tener que hacer uso del discernimiento común, bueno o malo. Y esto es algo muy, muy serio. Reconócelo en todos tus caminos. Eso significa que hay decisiones muy, voy a usar este término, muy atrevidas que nosotros podemos tener. Muy, muy osadas. Que incluso decimos, esto lo voy a hacer por fe, pero ya hice números, pero lo voy a hacer por fe, no sé cómo va a ir, pero voy a optar por este camino. Y por eso dice, Señor, antes de empezar quiero pedirte que me ayudes. Ayúdame a entender tu voluntad. No quiero aventarme solamente con mi mente a este rumbo. Quiero contar si es tu voluntad, si a ti te place. Busquemos el consejo, mis queridos hermanos. El consejo del Señor, el consejo de la palabra, el consejo de los líderes cuando lo necesitamos en etapas críticas. Y cuando tomemos la decisión, procuremos que lo que vamos a hacer sea correcto, sea legal, glorifique a Dios, porque si no tiene estas tres cosas, si no es legal, ¿qué le puedo decir yo? Si a los predicadores aquí en España ni a la cárcel lo dejan entrar a uno a ver a los hermanos. Hay que ir a sacar un diplomado para eso. Entonces por eso hoy le digo, piénselo, es ilegal, no lo haga. Es inmoral, no lo haga. Es contrario a un principio de la Biblia, no lo haga. Es que hermano, yo me he leído solo Génesis, me faltan los 65 libros, pues pregúntele al pastor, ya leyó los otros 65 también. Y consulte, lleve eso, porque dice reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a enderezar sus veredas, la suya y la mía. Y por eso es que nosotros hacemos algunas cosas en nuestra mente, pero el Señor con su providencia divina va desviando las cosas para llevarnos a su voluntad cuando le hemos tomado en cuenta en todos nuestros caminos. Damos gracias a Dios por su palabra. No descuide la oración y principalmente la oración de intercesión. Dice la Biblia que Job oraba cada día por sus hijos y los santificaba. Porque cada día en la casa de Job había un banquete para cada hijo. Así dice, porque él era muy rico y era cristiano. Y en aquel tiempo, Job no solamente compartía la bendición de sus hijos, la bendición con sus hijos, sino que también Job velaba por la vida espiritual de sus hijos. Y dice la Biblia que después del banquete, Job oraba y le decía, Señor, quizá mis hijos hayan pecado. Y eso es importante, porque a veces nosotros no consideramos que nuestros hijos tienen riesgo en lo que miran, en lo que tienen en el teléfono, en los amiguitos que tienen. Y no oramos por el corazón de ellos y necesitamos orar y hablar con ellos porque nuestros hijos están en riesgo, hermanos. Y necesitamos cuidarlos. Job oraba e intercedía por ellos. Y hemos dicho, dar el ejemplo, reconocer al Señor en nuestros caminos, confiar en Él, pero también hablar con nuestros hijos y orar por ellos. Concluyo y siempre me recuerdo que mi papá mencionaba un himno muy antiguo que de seguro no lo han oído ustedes, de unos hermanos cristianos que se llamaban los hermanos Alvarado.
Lo voy a dejar la tarea para aquellos que no saben quiénes son. Y ellos cantaban un himno que decía: mi madre oraba por mí cuando yo era pecador. Le presentaba al Señor una humilde petición, que hubiera en mi corazón una gran, ya no me acuerdo qué dice. Eso era lo que ella pedía en su oración. Y cada mes de mayo, en la iglesia donde mi papá pastoreaba, decía: yo tuve la bendición que mi mamá oraba por mí cuando yo era un pecador. Y él dice que llegaba a veces, cuando no era cristiano, fuera del camino del Señor, aunque lo conoció de niño, pero se apartó, y dice que cuando él oía que su mamá estaba orando y le decía: Señor, te pido que David sea un predicador, que te sirva, Señor, no me dé morir sin verlo. Yo no sé si mi abuela ya miraba que mi papá venía y intencionalmente lo hacía. Quizás estoy acusando a mi abuela, ¿verdad? Pero esa era su oración. Y mi papá dice que entraba enojado, y como él no estaba bien, abría la puerta con el pie y le decía a mi abuela: levántese, no ore por mí, porque yo nací para esto y esto es mi vida. Y mi abuela con fe le decía: no, hijo, algún día te voy a ver predicando la palabra del Señor y te voy a corregir, porque no naciste para esto, naciste para glorificar al Señor. Mi papá dice que se acordó una noche cuando en el ministerio pastoral ellos vivían en la casa de la iglesia donde se metía el agua, y él tenía una fiebre tremenda y la lluvia estaba mojando a los niños. Eran 4 niños en la casa de mi abuela y de mi abuelo, y ella había tomado un plástico para cubrir a los niños de la lluvia, y ese día él se recordó que no aguantaba la fiebre, y entre dormido y despierto le dijo: mamá, deme una pastilla porque no aguanto la fiebre ni el dolor. Y mi abuela le dijo: voy a orar por vos para que el Señor te sane. Y él se acordó ese día, contaba él en su testimonio, que mi abuela le puso la mano y le dijo: Señor, dale la sanidad a este niño, porque tú vas a hacer de él un gran predicador. Y él te va a servir, Señor. Y la vida de este niño es tuya, Señor, para que te sirva, Señor. Te lo entrego a ti, es tuyo, Señor, pero no te lo lleves, déjalo. Y en su oración mi papá decía que mi abuela decía: Señor, si se muere este niño de esta enfermedad, ¿qué predicador nos vamos a perder?, decía. Y mi abuela lo decía por fe. Y él se acordó de esa oración y reconoció en su vida, pero no le entregó ese día su corazón al Señor. Pero la oración de los padres es una oración poderosa, mis queridos hermanos. Días, meses después, mi padre se convirtió a los caminos del Señor y Dios lo mantuvo, y terminó su ministerio predicando la palabra del Señor. Sigue vivo y ama al Señor, porque lo que tuvo él no fue solamente un tiempo de que alguien le dijera algo, sino que eso que le dijeron a él en su casa lo llevó al camino del Señor, y su vida experimentó el poder del Señor. Piensen esto: el que experimenta el poder de Dios jamás quiere apartarse del camino del Señor. Vienen luchas y vienen pruebas, pero la casa no se cae porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, gracias, ayúdanos. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a estos niños, Señor. Qué importante es que la iglesia les valore, Padre Celestial. Y que a través de este tiempo donde algunos han orado, otros han moderado, otros han compartido lo que han aprendido y lo que falta, Señor, ellos se están preparando para asumir el liderazgo el día de mañana, Señor. Y no queremos solo que participen del culto, Señor. Queremos que participen del mover de tu Santo Espíritu. Queremos que participen de tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo.
y a no descuidar no solo la lectura, sino la vida cristiana, Señor. Ayúdanos a aprovechar los momentos de enseñanza cuando se discuten entre ellos en casa, cuando quizás sus corazones quieren revelarse, Padre. Ayúdanos a llevarles al camino. Y Dios, ayúdanos a orar por nuestros hijos. Y si alguno, Señor, se ha extraviado del camino, ayúdenos a orar, Señor, para que tu Santo Espíritu le traiga otra vez al propósito. Dios, oramos por esos talentos de aquellos que se han retirado, que son tan necesarios para tu obra, Señor. Ayúdanos. Sin duda que mi abuela, Señor, vio con amor a mi padre y declaró eso en su corazón como un gozo en su vida, Señor. Ayúdanos a declarar con gozo bendiciones para nuestros hijos, Señor. Que nazcan del corazón, que nazcan de la fe, pero sobre todas las cosas, bajo la influencia de tu Santo Espíritu. Dios, si alguno de nosotros hemos pensado que nos va a ir mal, tu palabra dice, díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Gracias, Señor, por Jeremías 29, porque dice, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Señor, en este momento oro por aquellos que piensan que les va a ir mal, Señor. Que a través de la fe optemos por la ruta y el camino de vivir en fe, Señor. Porque al justo le irá bien y porque al que cree en ti, Señor, y camina por tus sendas, también las bendiciones llegarán aún después de las pruebas, Señor.